Una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. A ustedes, a Gisela con la introducción que nos hizo a la presentación de hoy y a todo el equipo técnico y a la población que nos sigue todas las mañanas. Bueno, nosotros hoy vamos a otro día más sin fallecidos en nuestro país. Realmente es un logro que se ha ido consolidando. Ayer veíamos el intercambio que nuestro presidente, primer ministro, viceprimeros ministros hacían con todo el personal científico que se ha puesto en función de esto, y que indiscutiblemente muchos de estos resultados son parte del esfuerzo del personal de salud que atiende a estos pacientes, la adquisición de conciencia e importancia de nuestra población de acudir tempranamente al médico, de nuestro personal que los pesquisa, y, como es natural, la utilización de diferentes modalidades de tratamiento que, como se ve, han ido permitiendo estos resultados. De todas formas, en el día de hoy se mantiene ingresado en nuestros hospitales 569 pacientes, en vigilancia 2, sospechosos 406, confirmados 161, en vigilancia de la atención primaria de salud 1.815 personas. En el día de ayer se estudiaron para determinar la presencia de la COVID-19 1.363 muestras. En el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 421, en el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 282, en el de Santiago de Cuba, 189, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 132, y en el del Centro Provincial de Villa Clara, 127. En el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 212 muestras se procesaron en el día de ayer. De esta forma, resultaron 22 muestras positivas, 1,6% de las muestras procesadas. De esta forma, Cuba ya ha estudiado 101.108 muestras de diferentes personas con sospechas, contactos y determinada sintomatología, y de ese estudio han resultado 2.005 personas positivas al SARS-CoV-2 y a la COVID-19. El 2% de las muestras que se han procesado han resultado positivas a esta enfermedad. Los 22 casos que se confirmaron en el día de ayer, todos son cubanos, 18 son contactos de casos que ya habían sido confirmados anteriormente, y ya de esta forma se acumulan 1.755 personas de las 2.005 que han sido positivas, que son contactos de casos confirmados anteriormente, el 89,4%. De ahí la importancia de este grupo de riesgo que se estudia, se ingresa y se estudia. En 4 no se ha podido precisar la fuente de infección hasta el día de ayer, se sigue trabajando, y de esta forma se acumulan en Cuba 77 personas de las 2.005 positivas, en las cuales no se ha podido precisar cuál es la fuente de infección, el 3,9%. Se mantienen las 132 casos confirmados que tuvieron como fuente de infección el extranjero de nuestro país. 13 de los 22 casos son del sexo femenino, un número mayor que el sexo masculino,
Se acumulan 991 compañeras que han sido confirmadas con el COVID de las 2005, el 49,4%. En el día de ayer, de los 22, 9 son del sexo masculino y se acumulan 1.014 personas del sexo masculino que han sido confirmadas con la COVID-19, el 50,6%. El 72,7%, o sea, 16 de los 22, eran asintomáticos o fueron asintomáticos en el momento que se hizo el diagnóstico. El otro grupo que insistimos y que por eso es que estamos haciendo los estudios poblacionales en lugares donde no se han confirmado muchas veces casos de la COVID. De esta forma, ya 1.020 personas, el 50,9% de los casos diagnosticados en nuestro país, en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos totalmente. De los 22 casos confirmados, el mayor número de casos fueron los menores de 40, al igual que los de 40 a 60 años. En cada uno de ellos hay 9 casos. O sea, el 40,9% de los casos diagnosticados ayer son menores de 40 y el otro de 40 a 60. En el día de ayer se confirmaron 4 niños, una niña de 9 años de aquí de La Habana, con todos los 4 niños contactos de casos positivos, una niña de 7 años de Bauta en Artemisa, un niño de 10 años de Bauta en Artemisa también, y un niño de 17 años también de aquí de La Habana, y como dije anteriormente, todos contactos de casos positivos. Esto hace que ya se acumulen 224 niños diagnosticados en nuestro país con la COVID-19, de los cuales 204 están de altas ya. Y ayer también veíamos en el intercambio con el presidente del país a la especialista que explicaba cómo ha sido la evolución de estos niños, cómo realmente no han hecho complicaciones, a pesar de una cifra que no es pequeña de casos confirmados en nuestro país. Por provincias, La Habana, con 17 casos, representa el 77,3% de todos los casos diagnosticados en el día de ayer. Del municipio Cerro son 8, de Centro Habana, 10 de octubre, Arroyo Naranjo y Marianao son 2 de cada uno, y de La Lisa se confirma un caso en el día de ayer. En Artemisa se diagnostican 4 casos en el municipio de Bauta, el 18,2% de los casos diagnosticados ayer, y en Matanzas 1, el 4,5% del municipio Jagüey Grande. De esta forma, en los últimos 15 días, en cuanto a tasa se refiere, la provincia de Matanzas mantiene el primer lugar con 7,22 por 100.000 habitantes. Estoy hablando de tasa de incidencia de casos de COVID-19. Le sigue La Habana con 4,96 de tasa. Le sigue Artemisa con 0,97, Ciego de Ávila con 0,69, Villa Clara con 0,64, Las Turas 0,19, Pinar del Río 0,17, Camagüey 0,13 y Granma 0,12 de tasa por 100.000 habitantes. 7 provincias, Santi Espíritu, Mayabeque, Holguín, el municipio especial Isla de la Juventud, Cienfuegos, Santiago de Cuba y Guantánamo, siguen sin confirmar casos en los últimos 15 días. De esta forma, después de haber diagnosticado estos 22 casos en el día de ayer, pues se acumulan los 2.005 pacientes que hemos dicho y se mantienen ingresados 161 de estos 2.005 pacientes. Estos serían los casos que tenemos activos hasta las 12 de la noche de ayer.
Un elemento favorable es que de los 161, 158, o sea, el 98,1%, tienen una evolución clínica estable. Siempre que lo mencionamos, lamentamos el fallecimiento de 82 personas en nuestro país, con lo cual da una tasa de 4,08. Y Cuba se mantiene, como hemos dicho otras veces, en la posición número 16 en relación con los países de la región de las Américas. Cuba 4,0,8, la letalidad en la región 5,8, la letalidad más alta en México con un 11,02, Ecuador con un 8,6, Canadá con un 7,73, Brasil con 6,22 y Estados Unidos con 5,91. En la región del Caribe el comportamiento es de otra forma y rectificamos un dato que dimos en el día de ayer en relación con San Cristóbal y Neves, que había aparecido como con 2 casos fallecidos y realmente este país no tiene ningún caso fallecido hasta el momento. Lo rectificamos después con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. No, en el día de ayer se mantienen los 2 evacuados que siempre mencionamos y en el día de ayer se dieron 26 altas. Otro, a pesar de el número de casos que se confirmaron, que indiscutiblemente nos contraría a prácticamente todos los cubanos, pero bueno, de todas formas el número de altas fue superior al número de casos confirmados. Y por lo tanto ya de los 2.005 pacientes diagnosticados, 1.760 están recuperados, están incorporados a su actividad o en vigilancia en sus viviendas, que es el 87,4%. Notificamos en el día de hoy 3 casos graves, no se reportan críticos, los 3 pacientes graves están en el Hospital Salvador Allende y como ustedes se dan cuenta, en comparación con el día de ayer que teníamos un paciente grave, se incorpora 2 más. Los 2, insisto, todos en el Hospital Salvador Allende de aquí de La Habana. En relación con el mundo, se mantienen los 185 países con casos de COVID-19. En el día de ayer, ese dato es significativo, ¿no? Más de 100.907 casos fueron confirmados en un solo día. Uno lo dice porque ya se ha ido acostumbrando a cifras de 2, cifras de 3, cifras de 5, cifras de 6, hasta cifras de 7. Pero realmente uno lo ve así, es una situación muy compleja la de esta pandemia, acumulándose 656.615 casos confirmados. Lo que es todavía más significativo, más 5.143 fallecidos en el día de ayer. Y ya se acumulan 355.355 fallecidos, para una letalidad de un 6,28%. La región de las Américas, ya con 2.630.856 casos confirmados, 58.882 en el día de ayer. Fíjense que la región de las Américas tuvo más del 50% de los casos confirmados del mundo en el día de ayer, para darnos cuenta de la envergadura. Ya los casos confirmados de la región de las Américas representan el 46,5% del total de los casos del mundo y 3.575 personas perdieron la vida en el mundo en el día de ayer, para un total de 152.598 fallecidos, lo cual da una letalidad de 5,8%, superior a la que tenía la región
en el día de ayer. Hasta aquí nuestra información. Escuchamos las inquietudes, las preguntas que pueda tener nuestra población. Comenzamos. Y nuestros medios. Exactamente, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. Primera pregunta, revista Juventud Técnica, y dice lo siguiente. ¿Cuál es el número máximo diario de PCR que pueden hacer los laboratorios cubanos de acuerdo a sus posibilidades técnicas y recursos humanos? Bueno, nuestros laboratorios, estoy hablando de los laboratorios de biología molecular, que es la tecnología que se utiliza para la confirmación de estos casos, es lo que ya nuestra población maneja del PCR en tiempo real. Pueden procesar normalmente alrededor de 2.000 muestras diarias, cuando se unen todos, como ha sido en este caso. Hay que decir que para estos diagnósticos generalmente se utilizaban 3 laboratorios, el del IPK, el de La Habana, 4, perdón, IPK, el del Centro Provincial de La Habana, el de Villa Clara y el de Santiago de Cuba. Y una vez que se vio la magnitud de esta pandemia, pues se han ido incorporando otros laboratorios, como es el del Hospital Hermanos Amejeira, que tiene el equipamiento, pero se dedicaba fundamentalmente a los aspectos de genética, el del Centro de Ingeniería, Biotec 6GB, que también se dedicaba a la investigación y se dedicó a esta actividad, y el laboratorio de la Defensa Civil, del Centro de Investigación de la Defensa Civil de nuestro país, que también se incorporó a esta actividad. Eso permitió que se incorporaran más laboratorios. Y me imagino por dónde viene la pregunta. Disculpen, Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y la pregunta viene por el número de muestras que estuvimos en 2.000 más algunas veces, ahora hemos ido bajando, estamos en 1.300, pero esto no obedece a una reducción de la capacidad de nuestros laboratorios, que además la mayor parte de ellos trabajan en horarios nocturnos incluso, sino que realmente obedece al número de muestras. Al tener menos casos confirmados, como habíamos tenido en los últimos días, pues el número de contactos, el número de sospechosos, pues va disminuyendo también proporcionalmente. Acuérdense que tuvimos un grupo grande que fueron las personas que llegaron del exterior una vez que se tomó la decisión de cerrar la entrada a nuestro país. Se mantuvieron un número de vuelos durante varios días y por lo tanto todas esas personas se mantenían en cuarentena durante 14 días y se estudiaban también. Y también está el grupo de los que ya habían llegado los últimos 14 días, que también se estudiaron. Ahí se incluyen también los trabajadores de salud cuando termina su periodo de cuarentena después del trabajo durante 15 días, 21 días, que también se les realiza la prueba y que algunos de estos grupos han ido disminuyendo. Es la razón, no es un problema de capacidad ni déficit de recursos para el estudio. Esperamos que no se incrementen los casos y podamos mantener, si no, pues verán que tendremos un mayor número de muestras a partir de los próximos días, lo cual no quisiéramos que fuera. Siguiente pregunta. En Cuba se está llevando a cabo un estudio poblacional aplicando una muestra aleatoria a una población finita. ¿Qué tamaño tiene la muestra? ¿Con qué error y nivel de confianza se trabaja? ¿Se puede conocer la distribución de la muestra por provincias? Bueno, yo nada más que voy a dar un pequeño detalle porque es un tema que se va a tocar en detalle hoy en la tarde en la mesa redonda. Es un estudio que además no lo hacen todos los países y uno lo hace buscando más casos, en lugares incluso donde no hemos tenido casos.
porque sabemos las características de esta enfermedad, conocemos la transmisibilidad de esta enfermedad, conocemos el hecho de que se mantengan transmitiendo el virus aún sin síntomas de la enfermedad. O sea, no podemos esperar que la persona esté enferma, que lo detecte su médico o vaya al médico. No. Tenemos que buscarlo en población aparentemente sana. Y esa es la razón de estos estudios que, reitero, no todos los países tienen la posibilidad de realizarlo. Y bueno, ese estudio, reitero, las cifras se van a dar hoy en la tarde, son más de 3.800 personas. Se han confirmado 4 personas con este estudio, o sea, incluso en municipios que no habían tenido casos confirmados, e incluye una muestra representativa de todas las provincias de nuestro país. Por lo tanto, reitero, vamos a esperar a la hora de la tarde, donde se van a dar más detalles relacionados con este estudio. No sé si queda alguna otra cosa más. Terminamos así la ronda de preguntas, doctor. Solamente recordarle a la población, nuestra profesora Consuelo Macías, una especialista de nuestro país, ella insiste en el tema de la vitamina D, la alimentación, yo digo de las cosas que nuestra población puede ir incluyendo en sus hábitos y costumbres. El hecho de que se ha visto que las personas que tienen un nivel adecuado de vitamina D, pues tienen un nivel inmunitario que los permite, no es que no adquieran la enfermedad, pero los protege un poco, y además de eso, si la adquieren, la evolución es un poco más favorable. Nosotros los cubanos y todos los que tenemos la suerte de tener un sol como el de Cuba, pues tenemos esa posibilidad. Incluso en los análisis se ha visto, ella me pone aquí como el epicentro de la pandemia se concentró en los primeros momentos en países fríos, Europa y latitudes altas nuevas, Nueva York, Estados Unidos, que realmente son países que en el momento que rompió la pandemia, pues indiscutiblemente tenían frío, tenían poco sol. Creo que incluso ahora todavía ni muy fuerte que digamos. Entonces esos países necesitan una suplementación con la dieta porque por la vía del sol no es posible. Ahora, en Cuba, independientemente del sol, la profesora siempre nos insiste que la necesidad de ingerir un grupo de alimentos que contribuyen a tener un mayor nivel de vitaminas D, independientemente de que siempre es bueno tomar el Poliví, el Nutriforte, que también ayuda en esto. Y ella siempre nos recuerda el consumo de los huevos, de los pescados, si son pescados azules como le llaman, pues también utilizarlo, los vegetales y la fruta, los vegetales estos de hojas verdes, que ayudan mucho a la alimentación. Y en estos momentos que nuestra población se mantiene o se debe de mantener en casa. Y yo digo esto porque todavía nos siguen diciendo, oye, ¿y cuándo van a modificar todas las medidas estas de cuarentena, todas las medidas de restricción? ¿Por qué no se van abriendo ya muchas de las actividades? Y yo siempre aclaro que eso es una decisión que cuando se tome se va a tomar a nivel de país, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que presente en ese momento. Cuba y el mundo, porque no estamos ajenos. Y creo que la confirmación de 22 casos en el día de ayer nos llama la atención de la necesidad de mantener las medidas de restricción, la necesidad de acudir rápidamente cuando una persona tiene síntomas de la enfermedad, porque indiscutiblemente el virus está circulando. Hay personas asintomáticas que están transmitiendo la enfermedad y cualquier descuido pues nos puede provocar, que yo sé que el pueblo, las autoridades cubanas no lo van a permitir,
pero nos puede provocar. La Habana es sumamente importante, la mayor población, la de más movimiento, lamentablemente ha ido confirmando un número de casos en los últimos días y recao, como lo hace el Grupo Temporal de La Habana, su gobernador, su primer secretario, en la necesidad de que se cumplan las medidas que están establecidas. Es lo último que quisiera decir y nada, seguir en combate, que esta batalla la vamos a lograr. Doctor, el agradecimiento para usted, para los corresponsales por sus preguntas, usuarios de redes sociales y otras plataformas digitales y por supuesto para todos los que nos siguen. Gisela, volvemos contigo.